Juan Sebastián Elcano fue un marino español que completó la primera vuelta a la Tierra en la expedición de Magallanes Elcano, quedando al frente de la expedición tras la muerte de Fernando de Magallanes. Regresó a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522. Nació en 1476, no se tiene constancia de qué día. Nació en Guetaria, en Castilla, y falleció el 4 de agosto de 1526 en el Océano Pacífico, debido a una intoxicación de un pez espada en mal estado. Él era de religión española y creía en Dios. Era de religión catolicismo. Sus padres fueron Catalina del Puerto y Domingo Sebastián Elcano. También tuvo un hijo llamado Domingo Elcano. Era marinero, navegante y explorador, y consiguió grandes logros a lo largo de su vida, entre muchos, la Vuelta al Mundo. En Monaita hemos hecho una maqueta de la Vuelta al Mundo. Estas son algunas imágenes que hemos podido conseguir. Hemos hecho la nao Victoria y Elcano en personaje. Continuamos con algunas fotos. La nao Victoria. La tradición cuenta que la nao Victoria se construyó en los astilleros de Zarauz en el País Vasco, de los que no queda ningún rastro. Su nombre viene de la iglesia de Santa María de la Victoria de Triana, en Sevilla. El barco tenía una capacidad de carga de 80 toneles vizcaínos, pesando 102 toneladas. Costó 300.000 maravedíes, incluyendo el bote y los aparejos, que constaban de 3 mástiles, aparejo de cruz con gales en trinquete y mayor y mesana latina. Tenía un armamento de 6 falconetes de hierro forjado y 4 cañones de hierro forjado también. La eslora medía 28 metros y la manga 7,5. Tenía una propulsión de vela. Al principio de la expedición contaba con una tripulación de 45 hombres, 9 oficiales, 11 marinos, 3 artilleros, 10 grumetes, 2 pajes y otros 10 hombres más, entre los criados del capitán y otros viajeros. Ahora os voy a contar con detalle de lo que se forma la nao Victoria. El trinquete es el mástil delantero donde se fija la vela de proa. El palo mayor es el mástil central donde se fijan las velas más grandes y altas. El castillo de proa es la parte que se eleva sobre la cubierta en la proa. La proa es en la parte delantera del barco. El ancla es el elemento imprescindible para fondear. La nao Victoria tiene velas cuadradas que permiten navegar más rápidamente. La cofa se utilizaba como puesto de vigilancia y para maniobrar las velas más altas. Ahora os hablaré de la parte trasera del barco. El timón es un elemento indispensable para maniobrar el barco. La popa es la parte trasera del barco. Y por último está el castillo de popa, que es la parte que se eleva sobre la cubierta en la popa. A continuación os voy a contar qué portaron los naos durante la travesía, especialmente la nao Victoria. Los naos cargaron armas, portaron ballestas, flechas, picas y otras armas medievales. Los naos llevaban alimentos que no se estropearan, llevaban 7 vacas vivas para poder tomar leche fresca. En la parte inferior tenían piedras para que el barco se quedara estable y no se hundiese. En la bodega tenían las bebidas y una de las bebidas que llevaban era vino de Jerez. Llevaban repuestos, contaron con materiales y herramientas que permitían reparar el barco durante la travesía. También llevaban instrumentos de navegación y algunos de ellos servían para poder orientarse en el mar. Por último, tenían artillería, como armas de fuego, llevaron morteros, culebrinas y falconetes. Los cañones eran portátiles y se colocaban en la borda.
Esta parte de la ruta es la más larga de todas, con 153 días. Empezó el 7 de febrero de 1522 en la isla de Timor y finalizó el 10 de julio de 1522 en la isla de Cabo Verde. Elcano y su grupo de hombres demostraron una audacia extraordinaria por cómo se plantearon esta parte de la travesía. Al salir de Timor tenían un objetivo fundamental, llegar a España navegando hacia el oeste, evitando las rutas portuguesas para evitar ser apresados. Para cumplir, intentaron hacer escala y navegaron lejos de la costa para poder ser los primeros en dar la vuelta al mundo. Elcano sabía que era una misión casi suicida, en la que se iban a enfrentar a un océano desconocido hasta entonces en la latitud del sur, que se proponían recorrer. El Océano Índico, al viajar por este océano, estuvieron a punto de descubrir Australia. Lo más temido desde el principio por los marineros fue que tendrían que doblar el temido Cabo de Buena Esperanza. Con fama de ser uno de los corrientes y los vientos son siempre imposibles para la navegación, y después deberían remontar en el Atlántico, alejando siempre de la costa. Pero la ilusión no solo de volver, sino por saberse los primeros en dar la vuelta al mundo y por entrar así en la historia, llevó a estos hombres a alcanzar la vuelta y su objetivo, aunque no sin imprevistos y por supuesto sin un sufrimiento extremo y el acecho de una muerte casi segura. Al principio de la travesía por el Océano Índico, el tiempo fue favorable con vientos flojos, propio de las latitudes ecuatoriales en que se encontraban, aunque al final se van hacia el suroeste, buscando desde el primer momento ese sur que les aleja la posibilidad de encontrarse con expediciones portuguesas. No pasaron lejos de Australia y estuvieron cerca de descubrirla. Al ir desplazándose hacia el sur, el mar se va volviendo cada vez más hostil. Los vientos y las corrientes no les fueron favorables casi en ningún momento en el Índico. Al cabo de mes y medio de travesía, divisan a lo lejos una isla, a la que acuden, la rodean, pero no encuentran fondo en ella y tienen que continuar el viaje sin detenerse. Se trata de la que después se le llamó Isla de Ámsterdam, muy inhóspita y que aún hoy está deshabitada. Les costó mucho seguir avanzando. Llegaron a bajar al paralelo 40, donde tuvieron grandes vientos y corrientes contrarios que les obligaron a amainar durante días y le devuelven hacia el este. Es la temible franja conocida como el rugiente 40, que después fue muy usada por los ingleses para hacer el viaje a Australia, en dirección este. Llegaron a pasar 8 días amainados en 2 episodios diferentes de fuertes borrascas, con gran frío y mala mar. Tras la última, Elcano decidió abandonar este paralelo y pasar al 36. Muchos otros días, el viento les obligaba a ceñir contra él, navegando en zig-zag. Quizá el peor efecto de todo esto fue que las corrientes contrarias le falseaban las mediciones de velocidad que tomaban. Creían avanzar más de lo que hacían. Así, el 4 de mayo creen que ya han sobrepasado el Cabo de Buena Esperanza, muy al sur del tal como pretendían, y por ello ponen rumbo al noroeste, creyendo estar en el Atlántico. Sin embargo, con gran decepción dan con la costa 3 días después. Concluyen enseguida estar en la altura del río Infante y en ello es evidente que portan cartas portuguesas, puesto que los españoles nunca antes habían navegado por estas costas. Pese a que la mayoría de ellos están ya enfermos, su idea de alejarse de la costa es firme y enseguida deciden continuar sin haber tomado tierra. Sin embargo, empiezan a sufrir las tempestades propias del temido Cabo de Buena Esperanza y continúan. El viento era tan fuerte que partió el mástil y venga al trinquete. La mar es infernal y piensan que no van a poder lograr doblar el cabo. Se plantean incluso arrojar la carga de clavo, pero prefieren no hacerlo ya que quieren tener la gloria y no quieren volver su preciado cargamento. Así que fue todo o nada. Estimaron que pasaron a unos 44 kilómetros del cabo, pero no pudieron verlo, y por fin, el 19 de mayo, cambian rumbo al noroeste, ya por fin, esta vez sí, en el Atlántico. El océano Atlántico les trae vientos muy propicios, y avanzan con una gran velocidad, llegando a avanzar hasta unos 560 kilómetros, siendo el día de mayor distancia recorrida en toda su vuelta al mundo. Sin embargo, la extrema dureza de la etapa y la escasez de alimentos empieza a causar fatales consecuencias en la tripulación. Hasta el 12 de mayo no se registra ninguna muerte, pero desde este día las muertes aumentan cada día. Elcano se ve obligado a tomar una decisión contraria a sus intenciones, acercarse a la costa para avituallarse, pero no tienen éxito en la primera costa a la que se acercan, así que dedican desde el 14 de junio hasta el 1 de julio a ir por la costa africana para encontrar algún lugar donde detenerse.
Dada la situación, el 1 de julio, Elcano somete a votación entre los supervivientes qué hacer, si continuar el viaje a España, sabiendo que quizá mueran en el intento, o reencalar a islas de Cabo Verde, de las que están muy cerca, pero donde se encuentran los portugueses a los que tanto temen. Deciden ir allí, pero tratando de engañarles, diciendo que vuelvan a América y la avería del trinquete les ha forzado a pedirles ayuda. El 9 de julio llegan a la isla de Cabo Verde. La Victoria fondea y parte de la tripulación acude a la costa a bordo de su bajel para traer provisiones. Los portugueses atienden a buena fe de los expedicionarios y les proveen de alimentos y agua. Los españoles creyeron hallar aquí un lugar de descanso, pero se equivocaron, ya que poco después los portugueses descubrieron las verdaderas intenciones de los españoles y qué hacían realmente en esas islas.